tu propia falta de paciencia? Hay algo medio de diálogo generacional, me parece. Para mí la música te remonta al sentimiento, es como que hay algo que no pasa por la cabeza. Más allá de tu voluntad. Hasta odio la palabra hit. No nos conviene que se nos caiga, sí. Yo la veo como si estuviese capturada entre compases. Empecé a partir de la imagen de la orquesta. Tengo como una especie de fascinación ya de larga data por las orquestas. Me gusta mucho verlas en acción, ver dentro de la orquesta, ¿no? Como de qué está hecha, ¿no? Toda esa acumulación de cuerpos y una especie de energía tensa que se recicla entre ellos. Entre los músicos, digo, ¿no? Entonces hoy vamos a hacer dos cosas al mismo tiempo. Una, hacer una pasada de lo que estuvimos viendo hasta ahora, todavía sin la música completa, como lo estuvimos haciendo conmigo las veces anteriores, que es algunos compases que Carlos elige, que creo que son los últimos, para poder meter las acciones y que se les vayan afianzando. Nosotros estamos haciendo una toma de video donde tenemos que hacer que estén solamente ustedes, no María, ni la mujer sabia, ni el hombre dócil. Con lo cual, si nosotros ponemos a María acá con el piano, María va a entrar en la toma. Entonces, no nos sirve, porque nosotros vamos a insertar a María in situ en el espacio real. Insisto con esto, en la primer suspensión la podemos hacer como más desgarrada, desgajada todavía, como un poco más cruda. ¿No? Como que algún instrumento siga un poco, otro se quede como más parecido al sonido de la afinación, ¿no? Como si al final por lo menos el primero, después en el segundo tal vez no es necesario tanto. Que la orquesta es un teatro en sí mismo, ¿no? Cuando estoy mirando ahí, siento que por un rato no necesito nada más. Hay mucho material, ¿no? Entre como la expectativa de lo que va a pasar, como la atmósfera un poco tensa que se arma entre ellos, una especie de timidez propia de los músicos. Hay algo bastante retraído, como contenido, como asordinado, que después empieza a salir en forma de pasión cuando la música aparece, ¿no? Como si fuese una relación de causa y efecto. Pero, por ejemplo, si ustedes están mirando acá, prueben acá una miradita.
O sea, yo les voy a seguir hablando encima, pero sabemos que este es el punto pared. El verde este es centro, que medio que, la verdad que parece un centro así. Y es un centro que es móvil, porque va a ser centro arriba y centro abajo. Ah, buenísimo. Está bien. Lo de acá abajo sería como el oasis. Ah, buenísimo. Ahora vamos a cortar en cualquier momento, ¿eh? Miren a la pianista. Ella está en una conexión exhaustiva y desesperante con el tiempo. Se miran entre ustedes. Está mezclada con él, mezclada con las cuentas del tiempo. Miran a la moldearlo y eso pianista. la tranquiliza, pero moldearlo es impedirlo, desactivarlo o quitarle sus derechos. Y la obra es musical en muchos sentidos también, no solo musical porque estoy tocando el piano y porque hay una orquesta, que es hermoso, de 15 músicos maravillosos que están ahí, que me acompañan. Yo los acompaño a ellos más bien, pero también es musical porque es un desafío de sincronía total la obra, ¿no? Hay una pantalla en la cual está sucediéndose una película en plano secuencia, que es la orquesta tocando, y hay que ir entrando en en esos tiempos y silencios que genera la orquesta, entonces todo es un reloj. Ella está en una conexión exhaustiva y desesperante con el tiempo. Está mezclada con él, mezclada con las cuentas del tiempo. Puede moldearlo y eso la tranquiliza. Es una especie de como de provocación, casi como si ustedes se pusieran de acuerdo ahí y se pusieran a tocar esa música que lo que hace es justamente llevarla desde su presente hacia su futuro. Ella se imanta, no se puede abstener hasta que llega ahí al piano, pregunta, ¿qué están tocando? ¿Se acuerdan ahí? ¿Qué están tocando? Esto. Si decimos miren a la pianista, la única acción que pueden hacer es mirar a la pianista. No pueden bajar el instrumento, solo pueden bajar el instrumento cuando yo les digo bajen el instrumento. Relajan el instrumento y déjense medio llevar por lo que ella cuenta. Como las nubes, el polen, los murmullos. Y ahí eso que hacemos de mirar a algún lugar en el aire, arriba. Ahora los murmullos no me socorren. Y justamente como había algo que yo era fijo, que era la pantalla, eso obligaba a un tempo, por eso digo que es musical, porque nos obligaba a un tempo que no te podías correr, porque si yo me distraigo o me tomo unos minutos más, me pisa la música o me pisa el texto de la pantalla. Tenue viene de exacto o de poco. Poco viene de escueto o de suficiente. Suficiente viene de satisfecho o de hartazgo. Hartazgo viene del otro o de tu propia falta de paciencia. Paciencia viene de tolerancia infinita o de falta de susceptibilidad e indiferencia. Recién ese que llamamos el mezcladito estaba muy bueno, me gusta eso que está pasando ahí. Vieron que pasaba que en un momento había como un ligero desfasaje, ¿no? Como que no es exacto, porque no es que están entre ambos componiendo una música que empieza y termina. Sigue pasando que ella interrumpe, entonces hay un ligero desajuste como ocurría recién, pero no tanto como al principio. Es una obra muy orquestal, pero ya no en el sentido solo musical, sino que está hecha de los talentos de todo el equipo, ¿no? Es una obra que está hecha de muchas partes, está hecha de sensibilidades y partecitas que todos fueron aportando. Es muy compleja por un lado, fue ardua de hacer, pero en paralelo muy disfrutable. Hacemos toda esa secuencia hasta que ustedes quedan allí atrás organizados. Tenemos el grupo de los televidentes, la parejita susurradora, bárbaro, entonces eso que hicieron recién está perfecto.
cositas. Bueno, en un ratito vamos a hacer esto. Vamos a hacer un ratito de afinación para tener esa toma, para tener para el teatro. Y después van a hacer un par de momentos con Carlos, que todavía faltaba algún ajuste. Y después hacemos la primera tirada. Quizás como el de cámara. Carlos. Déjalo un 50%. Esto grabátelo como una escena, pon ese mic que si querés ponerlo full, ahí le cambiamos la lámpara. Sí, grabátelo como escena 1. Mostrámelo a full, un segundo. Bueno, grabate eso como escena 2. Dame un 50. Y el 2000 de frente. Mandalo. La música es un universo que a mí me alucina. Para mí la música te remonta al sentimiento. Es como que hay algo que no pasa por la cabeza, que a veces el teatro tiene algo que es como muy... Inclusive esta propuesta también es muy filosófica, es muy reflexiva. Y por eso para mí hace tan buena mezcla con lo musical, porque lo musical también es más del universo de lo sensible para mí. Yo siempre lo asocié con eso. ¿Vieron el momento donde empiezan a tocar? Yo les decía algo como de falsear una cierta ampulosidad. Sigamos en esa tesitura, porque necesitamos como conectar los dos mundos, ¿no? Porque la idea no es ahora hay música, ahora hay texto, sino nuestra idea es como si el texto saliera de la música, ¿no? Como si uno pensara en tatán, 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 queda como una resonancia, se arma el silencio y en ese silencio climático se apoya María para hablar. Me estoy preguntando por qué toco. ¿Por qué hago lo que hago? En el video va a parecer que están mirando al piano, pero a mí me serviría, si es posible, que no generen una mirada constante, claro, muy dependiente, porque no nos sirve tanto armar esa geometría. El público lo que va a ver es como si se va a proyectar en vuestra mirada. Entonces necesitaríamos como mantenernos siempre como en ese lugar de un cierto interés, ¿no? Como de, a veces es molestia, pero siempre es conectado con lo que está pasando. ¿Me entienden a qué me refiero? Obrecht no es una historia, por algo se llama también pieza, porque es como algo más allá de lo teatral, fusiona como diferentes artes, porque es muy musical y a la vez hay una carga audiovisual muy fuerte y es muy bella visualmente la obra, además de que hay una pantalla y una filmación, además visualmente la obra compone mucho desde lo visual, es musical y teatral, entonces es como que, yo diría que es como una especie de pieza artística, ¿no? Más allá de obra de teatro, como que la concibo como una obra de arte en varias dimensiones. Cámara, sonido. No son una orquesta previa, sino es un ensamble que armó Mariano Malamud con distintos músicos a partir de una formación que pidió Ulises Conti, el compositor. Tuve que componer una música que tuviera ciertos fundamentos orquestales, pero que a la vez no fuera una música demasiado compleja técnicamente, ya que la actriz principal que toca el piano en escena toca junto a ellos y no es una, al no ser pianista, no tiene una destreza ni una técnica del instrumento
como para tocar una pieza demasiado complicada. Entonces, tal vez como lo más interesante del trabajo fue cómo lograr que una persona que no toca el piano toque con una orquesta de músicos con muy buena técnica y con mucho oficio. Yo considero que históricamente la música fue mal utilizada en el teatro por muchos años. Entonces, en cada proyecto trato de que la música esté viva en una obra escénica, ya sea en danza, en teatro, etc. ¿Hartazgo viene del otro o de tu propia falta de paciencia? ¿Paciencia viene de tolerancia infinita o de falta de susceptibilidad e indiferencia? Me parece que cuando empecé a adentrarme en la imagen de la orquesta y expandiendo posibles sentidos que se irrigaban, a partir de eso, ahí apareció la pianista, ¿no? La joven pianista preguntándose por el tiempo. Estoy preguntándome ¿por qué toco? ¿Por qué hago lo que hago? Está en estado de reflexión sobre su futuro. Yo la veo como si estuviese capturada entre compases y estuviese dudosa de si entregarse al compás siguiente, ¿no? Como dudosa de si entregarse al tiempo que viene, a su futuro. En una conexión exhaustiva y desesperante con el tiempo. Está mezclada con él, mezclada con las cuentas del tiempo. Puede moldearlo y eso la tranquiliza, pero moldearlo no es impedirlo, desactivarlo o quitarle sus derechos. Imaginaba que la música me liberaría de pensar. Cuenta la historia de esta joven pianista, que más que una historia es como un momento en el cual ella, en el medio de la música y del concierto, ella se permite dudar y reflexionar y hacer parates en lo musical y reflexionar justamente en algo que tiene que ver con el tiempo, con cómo está ingresada ella en el tiempo universal, en el tiempo presente de ella. Es muy existencial la obra, ella se cuestiona quién es, cuál es su identidad y por qué está definida, por qué es música, por qué es artista, por sus genes. Después aparecen justamente unos que dicen ser los padres, que son Adriana y José María, y de los cuales ella duda, pero ustedes no son mis padres, digamos, ¿no? Como que hay un cuestionamiento constante en ella, a todo lo que es real. Sí. Hasta odio. Ella sí está un poco retrobadita. El pero odio, no. sí, Odio la palabra hit. hit. Bueno, nadie te pide que lo digas. Sí, ojo ahí con los... ahí es menos floripondios. Nadie te pide que la digas. Nadie te pide, más. Sí. Entonces, eso también, eso sabes que también me parece que lo hace, está bien, yo por ahí hago floripondio, pero... porque ella con odio la palabra hit. Hasta como tan caprichadita. Nadie te pide que... Sí. Odio la palabra. Nadie te pide que lo digas. No quiero hacer un hit. Pero no lo puedes evitar. Un hit es un hit. Más allá de tu voluntad. Hasta odio la palabra hit. Nadie te pide que la digas. Estás peleada con la realidad. Nada de lo que pasa te contenta. ¿Ustedes son mis padres?
De esta manera me están criando, lo que dicen no tiene ningún sentido. Que se está hablando de la música, pero se está hablando también del arte, todo. Se está hablando del tiempo cronológico de las personas, de las edades. ¿No? Hay algo medio como de diálogo generacional, me parece, durante la obra. Otra vez con eso. Esto es el presente. Esto. Y en cualquier momento se podría terminar. Nada es tan débil. En cualquier momento viene el compás siguiente que te echa del anterior. Era eso. Se siente perseguida por los compases. No me traten como una niñita indefensa. No lo soy. ¿Qué sería de mí si aceptara todos vuestros pañuelitos? ¿Me sumiría eso en algún tipo de piedad universal? ¿Que me acunaría y me salvaría de las miserias del mundo? Somos una hoja al viento. ¿Somos? ¿Estás preocupado por vos o por nosotros o por la familia? Por toda la humanidad. Que no se aflane demasiado, porque es cierto que estamos buscando como esa textura como un poco más esponjosa. A ver cómo decirlo. Le falta un poquito de brillo. No nos conviene que se nos caiga, sí. Se caía un poco, se pone medio melanco y no es el punto. ¿No decían hace un rato que estaba frente a un momento de inflexión en mi vida? Algo que no tiene reversa, que no podría ser de otra manera de la que es. No era exactamente eso. La obra es muy sutil, me parece que como espectador te va llevando, te hace ingresar en ese universo de este personaje que es la pianista y te va llevando por ese recorrido de ese devaneo en el cual ella se mete y bueno, y me parece que te va como una ola que te va llevando y la música también ayuda mucho a eso. Pero ¿qué importa si soy o no soy parte del concierto? ¿Quién puede decirlo? ¿El tic-tac de tu reloj es parte del concierto? ¿El motorcito del proyector es parte del concierto? ¿El señor que tosió hace un rato es parte del concierto? Tampoco es que vos naciste de un repollo. ¿Fuiste espectadora alguna vez? Me da la sensación de que el concierto es una cosa que no debiera ser interrumpida, ¿no? Cuando la pianista empieza a darse ese lugar, uno podría pensar en un principio que el contexto es renuente a eso, que se va a volver hostil hacia esa situación y me gustaba que pasara al contrario, ¿no? Como que de a poco el contexto empieza a colaborarle. No necesitaba mirar. Alcanzaba con que me digan que estaban tocando. Movimiento 5. Entrada del corno francés. Pero, ¿por qué das toda esa vuelta? ¿No estás aquí? Sí, por favor dame por presente. Es extraño que de todo ese rodeo me hace dudar. Que la salida del músico de algún modo genera como algún tipo de distorsión sobre la realidad o irrealidad de esa pantalla, como si colaborara con una especie de pregunta acerca de si los músicos están o no están ahí, como si ayudara a una especie de confusión. Dar vueltas no es avanzar. Interrogarse no es avanzar. O solo lo es si se trata de una pregunta sobre el futuro. Pero ¿para qué preguntarse por el futuro en el presente? ¿Para qué malgastar el presente preguntándose sobre el futuro?